Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan para llevar a cabo la presentación de la ponencia titulada Componentes objetivos y subjetivos de la seguridad personal, evidencia para la región Caribe colombiana. Mi nombre es Francisco Javier Mazávila, soy docente de planta de la Universidad de Cartagena y dirijo el grupo de investigación en estudios para el desarrollo regional GIDER. Bueno, para llevar a cabo esta presentación, además de la introducción, estaré presentando algunos elementos metodológicos que involucran esta investigación, además de los resultados a partir de evidencia de la región para la región Caribe colombiana, a partir de algunas investigaciones que se han desarrollado al interior del grupo de investigación y luego cerramos con las conclusiones. Es importante para poder hablar acerca de la seguridad referirnos a la manera como ella ha evolucionado en los últimos años. De hecho, la seguridad a mediados del siglo XX era considerada como un elemento principal de asuntos del Estado. De hecho, una de las definiciones más interesantes planteadas por Kennan en 1948 definía la seguridad como la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria o amenaza de interferencia en potencias extranjeras. De hecho, el analizar más en detalle este concepto nos muestra de que la seguridad en ese entonces era concebida más a temas de política exterior, agresión externa, lucha ideológica, entre otros, propias de las necesidades del Estado-Nación que de las personas. Ya muy entrada, ya finalizar la década de los 90 del siglo XX, con las propuestas hechas, entre otros, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con su concepto de seguridad más relevante, que fue el de seguridad humana en ese entonces, ya en este caso se entendía la seguridad como la protección de los individuos frente a amenazas como enfermedades, hambre, represión, entre otras. De hecho, dentro de esta nueva visión, nos planteaba un elemento de gran interés porque podía presentarse el caso de una mayor atentado contra la seguridad humana dentro de un país sin necesidad de que éste hubiese estado o estuviese en guerra entre naciones. De todos los componentes de la seguridad humana, la seguridad personal es la que ha cobrado mayor interés en la actualidad, sobre todo porque involucra factores que son necesarios para la supervivencia de las personas, como la seguridad moral, física, vivienda, empleo, entre otros. Y sobre todo que para las personas, en materia de seguridad personal, la delincuencia violenta se constituye uno de sus principales temores, sobre todo por las consecuencias que trae, entre ellas la inseguridad, la amenaza a la salud pública, factores de mortalidad, victimización y sobre todo por lo que involucra en materia de costos directos e indirectos que representa la gestión y control de los actos delictivos violentos. No solamente por lo que supone en temas de gestión de políticas de un Estado para poder hacer frente a ella, sino también por las repercusiones de manera psicológica, entre otras, que pudiese traer para las personas en el territorio. De ahí la gran preocupación que ha tenido el tema de seguridad personal en materia de la protección de libertades vitales de los humanos. Es decir, que la protección que debe garantizarse frente a las personas y que por lo tanto lleve como consecuencia la creación de sistemas que faciliten a las mismas elementos básicos para supervivencia, dignidad y medios de vida. Es decir, que en este caso entendida la seguridad como un elemento fundamental para que personas puedan desempeñarse en su acontecer diario de una manera que le permita lograr la convivencia adecuada dentro de su territorio. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo atención y diseñando programas, sobre todo entendiendo qué es lo que puede estar afectando la seguridad en materia de provisión de garantía de tranquilidad para la sociedad, resulta muchas veces complicado su atención, sobre todo por las dimensiones o componentes tanto objetivos y subjetivos que integran dicha percepción de un ciudadano dentro de una comunidad. En este caso, ese componente objetivo o dimensión objetiva que encierra la seguridad, por una parte, puede entenderse como los elementos o como la seguridad real física que puede ser verificable o observable dentro de la comunidad y que se puede materializar con indicadores como la tasa de homicidio, de victimización, entre otras. Y por otro lado tenemos unas dimensiones subjetivas que están medidas
a partir o que son construidas a partir de lo que el sujeto define a partir de los sentimientos de vulnerabilidad o no, y sobre todo del ser blanco o no de potenciales hechos delincuentes, por lo tanto, de delincuencia. Por lo tanto, la seguridad ciudadana en consecuencia se compone por una parte de ese riesgo real, es decir, la probabilidad de ser víctima de la delincuencia, y el otro de riesgo percibida, asociado al miedo al delito y el conjunto de inseguridades. Por lo tanto, nos encontramos con una disyuntiva fundamental al momento de entender la seguridad y todo lo que esto implica al momento de diseñar estrategias que permitan garantizar la seguridad en un territorio. Y asimismo, como vamos a ver más adelante, que muchas veces estos dos conceptos que estamos viendo no alcanzan a encontrar una concordancia. De hecho, observamos en muchas ocasiones que van a veces en caminos distintos o caminos opuestos. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es analizar esa dicotomía que existe entre los componentes objetivos y subjetivos de la seguridad ciudadana. Y para ello haremos uso aquí haré uso de las investigaciones que hemos realizado al interior del grupo de investigación, en particular una denominada dicotomía entre los componentes objetivos y subjetivos de la seguridad personal, el caso de la red de ciudades Cómo Vamos Colombia, en la cual tomaremos elementos esenciales para la región caribe colombiana de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, y el otro elemento de investigación que utilizaremos de referente es la denominada Percepciones sobre la seguridad entre los habitantes de San Andrés Islas, que está publicada en el libro Seguridad y Narcotráfico en el Caribe, hacia una política en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, publicado por la Universidad Nacional de Colombia. En materia de este primer investigación de las redes ciudades, ¿cómo vamos? Vale la pena señalar que para la construcción de este estudio definimos metodológicamente dos componentes fundamentales para analizar esa dicotomía, en caso que estuviese presente. Por una parte, en el componente objetivo de seguridad tomamos como base las tasas de homicidio y las tasas de victimización. Por ejemplo, la tasa de homicidio, número de homicidios medidos por cada 100.000 habitantes en un territorio específico, y en la victimización, pues las personas que sufrieron algún tipo de delito en el último año en la ciudad que tuviésemos referente. Y en los componentes subjetivos tuvimos como referencia la percepción de seguridad referida a preguntas, a las respuestas de las personas a partir de qué tan seguro o inseguro se siente en su ciudad. Y tomamos como percepción de seguridad las personas que calificaban 4 o 5, que indicaban una percepción positiva o una escala positiva o de seguridad. Y en la percepción de seguridad, a esa misma pregunta tomamos las personas que calificaron con valores 1 o 2, que son los valores mínimos de ese valor, de calificación para esa pregunta en particular. Resultados que podemos ver, sobre todo aquí, aun cuando tenemos para todas las ciudades de la red de ciudades Cómo Vamos para ese año en particular, vamos a concentrarnos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Podemos observar que en el caso de Barranquilla las tasas de homicidio mostraban un incremento fundamental entre el año 2012 y 2015. De hecho, pasamos de una tasa de homicidio de 29,2 a una de 35. Mientras que en el caso de Cartagena observamos que los resultados pasaron de una tasa en el año 2002 de 29 a al año 2015 de 27. Sin embargo, vimos un repunte fundamental en el año 2014, donde esa tasa aumentó a 13,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de la victimización, observamos que en el caso de Barranquilla dicha victimización aumentó, mientras que en Cartagena se mantuvo relativamente constante dicho resultado. Casos de interés y que vamos a analizar en el siguiente gráfico, que vale la pena tener en cuenta los resultados que nos muestra, y voy a pasar a explicarlo. Las barras en azul nos están mostrando a nosotros la percepción de seguridad. En la medida de que esta barra sea más grande, indica una mayor sensación de seguridad, mientras que las barras verdes señalan la sensación de inseguridad. En la medida en que aumente, se ve mayor inseguridad. Por su parte, la línea azul celeste representa la victimización y la morada las tasas de homicidio. Podemos observar algo muy interesante en el caso de Barranquilla,
que si bien, como observamos en los gráficos anteriores, tanto la tasa de homicidio como la tasa de victimización aumentó en el periodo 2012 y 2015, que fue el periodo de estudio, observamos que la, la sensación o percepción de seguridad para ese periodo también se vio aumentada, mientras disminuye la tasa de inseguridad. Es decir, que por una parte los componentes objetivos de la seguridad aumentaban, es decir, mayores tasas de homicidio, mayores tasas de victimización aumentaba, observamos a su vez, por contraste, que la sensación de seguridad aumentaba. En el caso de Cartagena podemos observar que si bien hubo disminuciones importantes de un periodo a otro en materia de homicidio y seguridad, observamos que en la medida de que aumentaba la sensación de la tasa de homicidio o el componente objetivo, veíamos disminuciones del componente subjetivo. Es decir, miren este punto, por ejemplo, este pico en la cual aumentó la tasa de homicidio, pero a su vez la sensación de seguridad aumentó. De hecho, podemos observarlo en este cuadro, donde vemos que aumento de tasa de homicidio que podemos observar en materia de percepción de seguridad, aumento de la misma. En el caso de Cartagena, vemos que disminuye la percepción de seguridad en promedio para el último año con la disminución de la tasa de homicidio. En el caso de las tasas de victimización, periodos en promedio que aumentó la victimización, observamos que hubo aumentos en la percepción de seguridad. Para el caso de Cartagena, mientras que la victimización se puede decir que se mantuvo constante, observamos que la percepción de inseguridad disminuyó. Ahora bien, en el caso de San Andrés Isla, esta investigación, o por lo menos el caso del trabajo de la obtención de información, fue a partir de un cuestionario que se aplicó a una muestra representativa de 384 habitantes de San Andrés distribuidos en cada uno de sus barrios, donde incluimos en el cuestionario 3 elementos fundamentales. Por una parte, aspectos sociodemográficos, por el otro, aspectos de seguridad, y por otro, aspectos y aportes de la institución de la seguridad. Nosotros nos vamos a concentrar en este segundo punto, que son aspectos de seguridad. Aquí la manera como se distribuyó los cuestionarios fueron 394 cuestionarios con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4,95%. Observen lo siguiente. Para el periodo 2010-2007, que fue cuando se tomaron datos representativos de homicidio, extorsión, lesiones comunes, hurtos a residencias de personas y hurtos a comercio, que podríamos nosotros constituirlo para esta investigación como los componentes objetivos, observamos unos repuntes hacia el alza, una tendencia a la alza, tanto de lesiones comunes como de hurto a personas. Es decir, que se dispararon la sensación, digamos que los componentes o dimensiones objetivas de la seguridad. En este caso, de manera objetiva, se volvió una ciudad más insegura, por lo menos en temas de lesiones comunes y sobre todo con hurtos a personas. Y de hecho, esos repunten en esas tasas objetivas también fueron, digamos que, o tuvieron relación directa con los resultados que mostraron los cuestionarios aplicados. De hecho, podemos observar que en el caso de San Andrés, a la pregunta en términos de delincuencia, cómo las personas evaluaban a la ciudad, veíamos una gran participación de personas que indicaban que San Andrés era inseguro y que la sensación de seguridad era de mucha inseguridad, de más o menos del 46,08%. Asimismo, la percepción de los habitantes sobre la delincuencia, en el caso de San Andrés, fue de que aumentó el 68,78 personas, las personas indicaban que había aumentado esa delincuencia. Y que no solamente que aumentaba, sino que también se iba aumentando en cada uno de sus barrios. Por ejemplo, observamos que el 35,79% de las personas indicaban que en sus barrios se veía aumento de la ciudad. Y de hecho fue un elemento común, salvo en Los Almendros, que fue uno de los que presentó resultados más bajos. La mayoría de los barrios que fueron considerados indicaban de que había aumentado la seguridad, en este caso la inseguridad, en cada uno de esos barrios. Lo mismo sobre la percepción en el barrio en particular, sobre todo en barrios como Flower Hills, Orange Hill, entre otros, e incluso Seri Bay, se veía un aumento fundamental en ese nivel de inseguridad. En el caso de la posibilidad de ser víctima de un delito en los próximos meses, podemos observar que salvo a un barrio, Los Almendros, la mayoría de barrios indicaba que sí
tenían temor de que iba a incrementarse la inseguridad en los próximos 12 meses. Asimismo, en materia de condiciones de delincuencia, observábamos que en la mayoría de los barrios se indicaba que los resultados iban a empeorar, en particular en La Rocosa de los Lomas, en Simpsonwell y en Tom Hookers. Veíamos que las personas en general tienen una sensación de que en los próximos meses la delincuencia va a disminuir. Entonces, en conclusión, podemos observar para los casos tanto de Barranquilla, Cartagena y San Andrés como ciudades representativas para esta investigación de la región Caribe colombiana, que existen unos contrastes en el sentir de los ciudadanos y la realidad que muestran los datos. Observamos que, sobre todo, que se muestran unos escenarios muy particulares, es decir, podemos ver altos niveles de homicidio, de victimización, de hurto a personas, de lesiones, versus en esos mismos periodos con altas tasas de percepción de seguridad. Eso nos implica de que no existe una relación lógica que muestre que a mayor tasa de homicidio, de robo, de hurto, de víctima, eso signifique de que a su vez la percepción de inseguridad se vea manifestada. Por lo tanto, nos está diciendo de que pueden existir otros factores que pueden estar incidiendo en ese sentimiento de seguridad o inseguridad de las personas y que están por allá más lejos, son distintas a las cifras de homicidios, de hurtos en el territorio, y que valdría la pena analizar en más detalle para saber cuáles son esos elementos que van a ser necesarios tener en cuenta al momento de planificar política en el territorio. Asimismo, se corrobora en casos en particulares de San Andrés, en los cuales esos aumentos de las sensaciones de inseguridad se ven también corroboradas con los efectos que están sucediendo con los hechos violentos en el territorio. Y esto puede obedecer también las mismas condiciones de San Andrés, vistas desde muchísimos años, de ser una región como un paraíso donde no sucede nada, a ser ahora en los últimos años una de las ciudades más azotadas por los ajustes de cuentas de los distintos grupos armados presentes en el territorio, por lograr hacerse, entre otras cosas, a las rutas de comercio de narcotráfico en el territorio. Ahora bien, valdría la pena también tener en cuenta la apertura de líneas futuras en materia de investigación, sobre todo mirar los efectos de la corrupción sobre la confianza de las instituciones públicas, que es un elemento que valdría la pena tener en cuenta para futuras, mirar esa relación entre institución y seguridad, sobre todo por esa relación que se guarda directamente con el Estado al ser a quien se le deposita la confianza para garantizar la seguridad de un territorio, y cómo puede el permearse con hechos asociados a la corrupción puede afectar la seguridad. Y por el otro lado, también el manejo de los medios de la información por parte de los medios de comunicación, porque puede obedecer estas sensaciones de inseguridad, la manera como la gente construye esa sensación de seguridad, sobre todo a la manera como representan de manera mediática los mismos medios de comunicación los hechos violentos que ocurren en el territorio. Y que esto puede, por supuesto, motivar a que genere una mayor sensación o menos de seguridad o de inseguridad por parte de los habitantes de un territorio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.